Buenos días, vamos a dar inicio a la clase de este día. Hoy estamos sábado 15 de abril. Vamos a reportar la asistencia. Permítanme. Buenos días, Liz. Buenos días a todos. A ver acá. 2, 4, 6, 8, 9 personas inician. Diez allá. Vaya. Estamos ahí. Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a continuar con la parte final de la clase anterior que nos quedamos. Depósitos en cuenta de ahorro. Y vamos a platicar este día sobre las inversiones, los títulos de inversión que realizan los bancos, cédulas hipotecarias y bonos. El próximo miércoles está programada la evaluación de esta materia. Y según las indicaciones de la universidad, el tercer parcial es oral. Entonces, yo lo voy a hacer en 2 clases. En la semana de evaluación, porque en realidad toda esta semana que viene es de evaluación. El miércoles y el sábado. El miércoles van a pasar 5 grupos. La evaluación es individual, pero para efectos prácticos, se me facilita pasarlos en grupo. ¿Qué? 15 minutos. En esos 15 minutos yo les pregunto a los miembros del grupo. Cada grupo son de 5, hay uno de 6. 5 estudiantes. Entonces, yo les hago las preguntas a cada quien individualmente en esos 15 minutos. Luego pasa el siguiente grupo. Cada grupo debe respetar su horario. Yo les voy a pasar la programación. Tengo que trabajar en eso de la programación, pero igual que en las exposiciones, 15 minutos. Y en ese lapso de tiempo yo les pregunto y a cada quien. Como les digo, el examen es individual, es nota individual. Y van a pasar 5 grupos el miércoles y van a pasar los restantes el sábado. Esta semana también tienen que entregar el trabajo de investigación, ¿verdad? Entonces yo, como les digo, es imposible que pase uno por uno, 50 personas, no se puede, ¿verdad? Entonces yo tengo ahí ya hice el examen. He hecho, ¿qué? 40 preguntas, 20 para el diferido y 20 para el ¿cómo se llama? El ordinario, que es la batería de preguntas que yo tengo para hacerle. Entonces ustedes lo único que tienen que hacer es estudiar las clases, ¿no? Las clases que van a entrar en el parcial son las del 25 de marzo, que es la carta de crédito, la del 29 de marzo, cuenta corriente, el contrato cuenta corriente, la del 1 de abril, que son operaciones bancarias, ahí se desarrolla lo que es depósitos en cuenta corriente, y la del 12 de abril, que son depósitos en cuenta de ahorro, siempre de operaciones bancarias. Solo esas 4. Ustedes léanselas, el material, lean las disposiciones. Las preguntas van a ser concretas, respuestas concretas, porque no podemos, imagínense en 15 minutos, no podemos estar esperando que usted
esté ahí, porque pensando mucho, por eso deben de leer el material, de tal manera que si yo, y yo no le puedo inventar cosas que no estén en el material, no, nada, no voy a hacer preguntas extravagantes, no, todo lo que hemos visto nada más en clase. Entonces yo le pregunto, usted me responde y sigue el siguiente, pregunta, respuesta y así. Podemos hacer, ¿qué? Unas 2 rondas, 3 rondas. Puedo lanzar una pregunta al grupo y pues así yo voy a tener ahí el listado y ustedes van a responder. Algunas indicaciones que ha dado la universidad es que deben de tener la cámara encendida, los que se van a examinar. Deben de vestirse formalmente, hombres y mujeres. Y deben demostrar su carnet o documento de identificación, su carnet de la universidad o su DUI. Cuando yo al inicio de la evaluación, yo voy a pasar lista. Y ahí, cuando yo le pase la lista, usted enciende su cámara y me muestra su carnet o su documento único de identidad. El año pasado me pasó con un cipote, y digo cipote porque muy joven el muchacho. Le digo yo, muéstreme su carnet de universidad. Licenciado, no lo tengo, lo he perdido. Muéstreme su DUI. No tengo DUI, lo perdí. O sea, esos casos son extremos, ¿verdad? Si no tienen el documento de identificación, vayan a sacarlo, porque si no, no los podría examinar. Así que el miércoles vamos a comenzar nosotros, en bancario. Vamos a finalizar el sábado en la evaluación oral. Ustedes tienen que subir el trabajo, no recuerdo si es el martes, no recuerdo. Pero yo ya les voy a abrir en la pestañita. En este fin de semana tengo mucho trabajo que hacer porque tengo que hacer las programaciones. Yo les voy a enviar por correo. Cada grupo va a entrar en la hora que le corresponda. No vayan a estar de los demás ahí de querer ver qué les voy a preguntar, porque son 40 preguntas las que tengo. Es decir, que no se van a repetir. No esperen que... Aquí lo que tienen que hacer ustedes es hurgar en el material, ¿verdad? Leerlo, leer las disposiciones legales que están allí. Yo de allí les voy a preguntar. No les voy a preguntar otras cosas que no hayamos visto en clase. Entonces, deben de cumplir las indicaciones de la universidad y acuérdense que por tratarse de un examen oral, necesariamente tienen que encender la cámara. Así que desde ya vayan preparando las condiciones para prepararse en ese examen, ¿no? El examen que vamos a tener. Pues ya el ciclo pasado se experimentó por primera vez, ¿verdad? Bueno, en esta modalidad en línea, el examen oral, pero miren, ustedes son estudiantes de Derecho y obviamente que un examen oral, pues, es adecuado al tipo de ¿cómo se llama?, de carrera que ustedes están sacando. Pues en Derecho hay que hablar, hay que ir a audiencias y todo eso. Vaya, entonces, así vamos a hacer. Así vamos a hacer. El primer grupo va a las 8, de 8 a 8. No, ¿cómo es? De 6:30 a 6:45. El otro, voy a dejar 3 minutos entre cada. Y traten y lean, porque yo tampoco, no les puedo regalar nota tampoco. Y los temas no son difíciles. Así que así vamos a hacer. No sé si tienen alguna consulta. No es primera vez que ustedes hacen un examen oral. Bueno, entiendo que no hay consulta. Vaya, entonces,
Recapitulando, el miércoles y el sábado es la otra semana es semana de exámenes. Vamos a hacer el examen oral. Lo voy a hacer en grupo. Cuando digo en grupo es que los miembros del grupo van a entrar. No va a ser nota colectiva, va a ser nota individual. Yo a cada quien le voy a preguntar. Le voy a pasar lista a cada grupo. Cuando vaya pasando, me van a mostrar su documento de identificación o su carnet de la universidad. Deben de vestirse formalmente, al menos en la cámara, y responder las preguntas que yo les pueda hacer. Las clases, solo son 4 clases las que van a entrar. La del 25 de marzo, que es la carta de crédito, la del 29 de marzo, que es el contrato de cuenta corriente, la del 1 de abril, que son operaciones bancarias, y ahí se habla de depósitos en cuenta corriente, y la del 12 de abril, operaciones pasivas, que son operaciones bancarias, depósitos en cuenta de ahorro. Solo esas 4 clases van a ser sujeto de evaluación. Bueno, entendería que están claras las cosas, porque de todos modos las mismas indicaciones les han dicho todos los docentes, ¿no?, con las otras materias que llevan. Bueno, vamos a continuar entonces con la clase, ya que veo que no hay ninguna consulta, ninguna pregunta sobre la modalidad de evaluación. No, ¿verdad? No hay pregunta. Licenciado, una duda. Todo entendible. ¿Qué duda? ¿Alguien dijo una duda? Sí, es con la forma de ingresar. ¿Vamos a ingresar solo el grupo o vamos a Sí, ingresar solo el todos? grupo, solo el grupo. Es decir, yo voy a hacer una, ¿cómo se llama? Una programación. Es como que usted va a exponer, ¿verdad? Se recuerda cuando exponen, ¿no? De tal, tiene 15 minutos, le digo yo. Ah, pues así. En el momento en que se esté evaluando el grupo 1, por ejemplo, 6:30 a 6:45, solo el grupo 1 va a estar ahí. El otro grupo va a entrar 3 minutos después, 6:48, y así. Cada grupo va a tener 15 minutos, he programado yo, pero es entre 2 y 15 minutos. Va a ir entrando grupo por grupo. Luego que se examine el grupo 1, se sale y entra el grupo 2. Y así. Las demás personas deben de respetar esa programación, ¿no? No voy a aceptar que gente de otros grupos ingresen a la hora que se está examinando, porque a veces la gente dice, a ver qué pregunta, pero ya les dije, son 40 preguntas las que yo tengo. Me ha costado hacer el examen, pero de esas 4 clases yo he sacado 40 preguntas. Entonces, difícil que yo se las repita. Entonces, lo mejor es que estudien, que no pierdan el tiempo en tratar de ver qué estoy preguntando los demás grupos para cuando se está examinando uno. Estamos ahí, ¿verdad? Está claro. Bueno, entiendo que está claro. Sí. Vaya, vamos a continuar. Solo una ¿sí? consulta. Buenos Ajá, días. buenos días. Fíjese de que, bueno, el ciclo pasado tuve la oportunidad, ¿verdad?, de también hacer un examen oral. Entonces, en ese momento hubieron un montón de fallas en los compañeros, entonces eso demoró, ¿verdad?, que no todos podíamos pasar en el mismo tiempo. Entonces, no sé, ¿verdad?, si lo que podría hacer usted sería generar unas salas para cada grupo, digamos, porque ahí, si tuvieron error de conexión, pues usted decide cómo lo haría, porque imagínese, por ejemplo, si los compañeros del grupo que nos antecedían nosotros tuvieron problemas de conexión, que no pudieron estar todos ahí o que se les quedó el audio. Bueno, en ese momento créanme lo que ocurren un montón de cosas. Entonces, y si nosotros entramos, entonces no quisiera pues que se interpretara como que queremos saber qué es lo que le preguntó usted al grupo anterior, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, no sé si se podría hacer así, que usted genere salas No, por los grupos, así pues sería bien vaya, miren, independiente de todo, ¿verdad? miren.
todo esto del examen oral está debidamente, ¿cómo es que se llama? Controlado. Es decir, yo voy a grabar la clase, es como una clase. Es como una clase, yo voy a grabar la clase. Y yo cuando reporte la nota por cada estudiante, debo de reportar el vínculo. Entonces, si alguien, digamos, tiene algún problema con la nota, eh, pide revisión o no sé qué, cualquier situación que se pueda dar, o casos que se dan que por algún error no se reportó la nota del estudiante y el estudiante, mire, pero yo estuve. Uno lo que hace es entrar al vínculo, al aula virtual, y ahí está grabada la clase. Y ahí ve, grupo 2, veamos si es verdad. Sí, ahí está. Entonces, creo que es como una clase normal aquí, como estamos acá. Qué casualidad que en ese día precisamente van a tener problemas de acceso. Primero Dios que no seamos negativos. Pero así es que está programado. O sea, es decir, por ejemplo, yo aquí estoy grabando esta clase y luego la subo la clase y subo la presentación. Pues entonces en el examen oral van a ir entrando cada grupo en el tiempo que le corresponda, en la hora que le corresponda. Lo que sí deben de estar pendientes del horario. Por ejemplo, si el primer grupo entra a las 6:30 y sale a las 6:45, sabemos que el siguiente grupo es 6:48, a más tardar ya debe de ingresar. Solo son 15 minutos. Así sería porque ustedes saben que por cuestiones de seguridad hay que grabar la clase, ¿no? La clase se graba. Entonces, no se sube, no la voy a subir porque por dos cosas. Uno es porque por cuestiones de, ¿cómo se llama? De seguridad de las personas, es decir, a nadie le gusta que lo vean que se está examinando por protección de datos personales. Y dos, porque es un archivo que ahí se va a tener para efectos de consulta. Bueno, entonces si no hay más preguntas, vamos a continuar o vamos a platicar sobre el tema. Y vamos a concluir los depósitos en cuentas de ahorro, que va a entrar en el examen. Y vamos a hablar de las cédulas hipotecarias y de los bonos. Solo permítanme que creo que se me está descargando la computadora. Tengo que conectar el cable para que no se vaya a descargar. Vaya, hoy sí. Bueno, vamos a continuar entonces. Vaya, estábamos hablando de los depósitos en cuenta de ahorro. Los depósitos a la vista y los depósitos a plazo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Yo les consulto a ustedes. Hagan de cuenta y caso que que estamos en el examen oral. ¿Cuál es la diferencia entre el depósito a la vista y el depósito a plazo? Si hablo de depósito en cuenta de ahorro a la vista, depósito en cuenta de ahorro a plazo, o depósito en cuenta corriente, ¿cuál sería la diferencia? Pregunta de examen. ¿Qué me responderían? No podría estar, si yo, imagínense, yo le digo vamos a ver a quién, aquí. A Reyes Hernández Fernández, creo, Fernando, no sé. Le pregunto, dígame la diferencia entre depósito a la vista y depósito a plazo. Y nos va a quedar un silencio así como nos hemos quedado, porque son 15 minutos. Si no me responde, está mala le pregunto al siguiente. A ver.
Bueno, el depósito a plazos Ujú. es aquel que se hace por un tiempo determinado. O sea, yo meto el dinero para 6 meses y no lo puedo sacar en ese plazo hasta que se cumpla. Ajá. Y el depósito a la vista es el que yo tengo ahí fijo, que lo puedo retirar en cualquier momento. Puedo disponer de los recursos, de los fondos en cualquier momento. Vaya, perfecto. Sí. Vaya, tiene buena la respuesta. Va a salir bien en el examen. Vaya, Gracias, vamos a ver. Vaya, así van a ser las preguntas, o sea, no, pero eso sí, deben de leer las presentaciones, deben de leer las clases, las disposiciones legales, ¿no? Porque de eso se trata, pues aquí es una cuestión de aprendizaje. Vaya, vamos a continuar. Vaya, entonces, en el caso de los depósitos en cuenta de ahorro, les decía, ya al finalizando la clase anterior, les decía que a veces la regla general es que se abren por una persona determinada, la cuenta de ahorro. Yo tengo mi cuenta de ahorro, hago el contrato, me dan mi libreta de ahorro y me da, bueno, hoy le dan una tarjeta de débito a uno también. Entonces, puedo disponer de los fondos en cualquier momento si es a la vista. Si es a plazo, no, ¿verdad? Debe de finalizar el plazo establecido en el contrato, porque puede ser que un depósito a plazo a 6 meses, como decía el compañero. Entonces yo no puedo disponer de esos fondos. En teoría gana más interés esa cuenta. Por eso se dice que tiene semejanza con el crédito, con un préstamo, porque la persona titular de esa cuenta está ganando más intereses y esos intereses se los abonan en otra cuenta. Esa es cuenta de ahorro. Entonces, eso es lo normal. Pero hay situaciones que también no dejan de ser comunes en las cuales 2 o más personas son titulares de una cuenta. Y aquí se pueden dar 2 tipos de disposición, conjunta o indistinta. Entonces, va a depender de cómo ellos hicieron el contrato con el banco, que pueden disponer cada quien de los fondos de manera independiente sin autorización del otro o de manera mancomunada, que es lo conjunto. Es decir, que para sacar los fondos necesariamente necesito la autorización del otro titular de la cuenta. Normalmente cuando son cuentas que se utilizan para fines específicos, en una asociación, en una comunidad, etcétera, los hacen mancomunados a los miembros de la junta directiva, el presidente y el vicepresidente, por decir algo, que tienen firma, o el tesorero y el presidente. Entonces, para disponer de los fondos necesariamente se requiere la firma de ambas personas. Pero cuando la titularidad es indistinta, cualquiera de los titulares de las cuentas tiene facultades para disponer de los fondos sin necesidad de la autorización de la otra u otras personas. Es decir, sin necesidad de que en el formulario donde va a retirar los fondos tenga que venir estampada la firma del otro titular u otros titulares. O sea que no se requiere autorización previa. Entonces ahí pues cualquiera dispone de los fondos. El acto que realiza el vinculante, el banco debe de entregar esos fondos al que está haciendo el retiro. Y eso en doctrina se conoce como solidaridad de acreedores. Acuérdense que cuando estamos hablando de cuenta de ahorro, el titular de esa cuenta es acreedor. El deudor es el banco. El banco es el deudor. Entonces, usted deposita esos fondos en la cuenta de ahorro
Es un depósito irregular. ¿Por qué les decía que era depósito irregular? A ver. ¿Por qué es depósito irregular? Pregunta de examen. Vamos a ver quién me responde. Vamos a ver, Melara, Beatriz, Méndez. Aquí estoy. Ajá. Mucho está pensando, ya están pasando los 15 minutos. Sí, A ver. le miento que no he estudiado. Cruz Rivas Heavenly. Cruz Rivas Heavenly. ¿Ven cómo va a ser el examen? Yo no puedo estarlos esperando. Ustedes deben de rápido responder, porque si no, olvídense. Solo en ustedes me van a ir los 15 minutos, solo en una persona. A ver, Cruz Rivas Evelyn, Carolina. Hola, Lynn. Ya veo Ajá. que le dije, Lynn, que hay bastante atraso. No, pues sí, pero eso no tiene que ver con el aula virtual en sí, ¿verdad? Sino que, a ver. ¿Por qué es depósito ¿Cuál irregular? era la pregunta, Lynn? ¿Por qué es depósito irregular? Vaya, decíamos que cuando yo abro una cuenta de ahorro, yo soy el acreedor del banco. El banco es mi deudor. Pero ¿por qué ese tipo de cuentas son depósitos irregulares? Igual la cuenta corriente. ¿Por qué? Vamos a ver. Elisa Abigail Cortés Torres. Aquí estamos ensayando. A ver. Buenos días, Lick. Sí, buenos días. Veamos. Yo entiendo que el depósito irregular es aquel que consiste en la entrega de un bien a una segunda persona y ésta se encuentra en la obligación de restituirla. Ese es el regular, ese es el depósito regular. Pero el irregular, ¿cuál es la característica? Vamos a ver, Cáceres Hernández, Daniel o Dani, no sé. Daniel creo que es. Licenciado, ¿Sí? ¿será que las irregulares son las que se consumen cuando se dejan en custodia? Aunque la obligación de devolver otro tanto de lo mismo. Más o menos así, o sea, es decir, usted le entrega su dinero, que es parte de su patrimonio, al banco, y este puede disponer de esos recursos. ¿Y para qué utiliza el banco los dineros del público? El banco lo pone a trabajar ese dinero, es decir, usted le entregó, abrió una cuenta de ahorro por $5,000. Abrió la cuenta de ahorro. Entonces el banco recibe esos $5,000, pero el banco dispone de esos recursos. El banco genera préstamos al público también, invierte, hace una serie de operaciones. Entonces, pero cuando usted va a retirar dinero, el banco tiene que entregarle ese dinero, si es a la vista, o si es a plazo, en el plazo convenido. O sea, debe de restituirle, como dijo Gilma o Gilma, ¿cómo es? Gilma o Gilma. De las dos, Sí, pero en español es Gilma. Vaya, entonces, es Gilma Lisset. ajá, el banco debe restituir otras cosas de la misma naturaleza y del mismo valor, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? ¿Va? Usted tiene $1,000,000 y imagine y lo quiere sacar 500,000 y le va a decir, mire, no tengo los 500,000. Es que fíjese que ese préstamo no tengo disponibilidad. Nada de eso. El banco no puede hacer eso. Tiene que entregárselo. Entonces, por eso es un depósito irregular. El depósito regular es como dijo Elisa Abigail, creo que no. Aquí no salen completos los nombres. Que yo entrego un bien a un depositario y este está en la obligación de resguardarlo, resguardar la cosa y al final del plazo me la debe de entregar. Pero en el caso del dinero son cosas consumibles, son cosas fungibles que se gastan, se consumen, como decía Gilma. Entonces, en eso consiste. Vaya, entonces aquí estamos hablando de que la persona
las personas titulares de una cuenta que de acuerdo al contrato que formalizaron con el banco, establecieron que la titularidad era indistinta, y son dos personas, significa que cualquiera de los dos puede disponer de esos fondos en cualquier momento. Y el banco está en la obligación de entregar esos fondos. Y no necesita la autorización del otro titular para disponer de esos fondos. Y eso se conoce como solidaridad activa de acreedores. Solidaridad activa o solidaridad de acreedores. Luego tenemos el caso de la titularidad conjunta o mancomunada. También es bastante común, ¿verdad? Aquí resulta que para disponer de los fondos necesariamente se requiere la autorización del otro u otros titulares. Estamos hablando de firma o autorización de todos los cotitulares de la cuenta. Esto significa que el banco no puede entregar los fondos a un titular o cotitular de esa cuenta si no viene la firma de los demás o del otro titular. Si lo hace, va a incurrir en responsabilidad. Y entonces va a tener que reponer esos fondos, ¿no? Ahora bien, en el caso de, ¿cómo se llama? Cuando fallece una persona, cuando hablamos de que se da la sucesión, cuando fallece el causante. Al momento del fallecimiento se abre la sucesión. Y mientras no, la sucesión se va a mantener abierta mientras no se acepte la herencia. Entonces, pero en el caso de los bancos, como decíamos, cuando usted llena un formulario, ahí coloca los beneficiarios, ¿no? Siempre el banco le pide, usted llena el formulario y le dice, vaya, ponga los beneficiarios. Entonces usted pone los nombres de determinadas personas, normalmente la esposa o el esposo, los hijos, ¿no? Y le coloca un porcentaje ahí, un porcentaje. Cuando la persona fallece, entonces el banco está en la obligación de informarle, ¿no?, a los beneficiarios. En el plazo de 3 días, dice la ley. Entonces, que ellos son los beneficiarios de la cuenta, cuando el banco se ha enterado del fallecimiento de la persona. Entonces, aquí vamos a ver que de repente una cuenta individual de titularidad única se vuelve de titularidad múltiple. Pueden ser 2 o más herederos. O adquiere una titularidad distinta, pues si es un solo heredero. Entonces acá va a depender cómo se estableció al momento de llenar el formulario, si va a ser indistinta o va a ser conjunta. De eso va a depender. Si le colocó porcentajes, entonces va a significar que va a ser, ¿cómo sería si se le pone el porcentaje? ¿Sería responsabilidad conjunta o sería responsabilidad indistinta? ¿Cómo sería? Conjunta. Sería conjunta. Ahora, si no le colocó porcentaje y acordó con el banco que podían disponer indistintamente de los fondos, entonces va a ser titularidad indistinta. Aquí señalamos el artículo 56, letra H, que es que habla de la ley de bancos, que es el que habla de los herederos, ¿verdad?, de la facultad de designar el titular de la cuenta beneficiario, ¿verdad? Creo que lo leímos en la clase anterior. El depositante de una cuenta corriente de ahorro o depósito a plazo podrá designar uno más beneficiarios a efectos de que su fallecimiento se le entregue a estos los fondos depositados con sus respectivos intereses.
Eso es lo que regula, entre otras cosas, esa disposición. ¿Qué sucede con en el caso de las personas jurídicas? Vamos a ver, más de alguno de ustedes se ha relacionado con alguna persona jurídica. ¿Qué pasa con las cuentas? ¿Cómo serían? La sociedad es una persona jurídica, no es una persona natural. Es decir, si la sociedad abre una cuenta de ahorro, no va a llegar el ente ficticio y va a firmar, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Cómo opera ahí la cosa? Vamos a ver. Con los representantes. El representante legal. El representante legal o puede ser el gerente o gerente, los administradores que han sido nombrados por la Junta General de Accionistas o la Junta Directiva. Puede ser que el representante legal tenga el uso de la firma social o otro miembro de la Junta Directiva o los administradores de la sociedad. Acuérdense que se nombra gerente o un administrador o varios administradores o varios gerentes. Va a depender del tipo de sociedad. Que sea impráctico que solo una persona tenga autorización. Y ahí estamos hablando de autorización. Es decir, una o más personas están autorizadas, tienen firma autorizada para disponer de los fondos. Obviamente que ha sido tomado eso por la Junta General de Accionistas. Esas son decisiones que ellos toman. Entonces, aquí la titularidad es única. Aquí no vamos a hablar de titularidad indistinta o mancomunada. O sea, no vamos a hablar de que el titular de la cuenta corresponde a varias sociedades, ¿verdad? No, no es así, ¿verdad? Aquí es una titularidad única. Sin perjuicio de que varias personas pueden disponer de los recursos mediante la autorización ¿cómo se llama? Del ente competente. Aquí estaríamos hablando de la junta directiva. Bueno, las sociedades tienen, esta cosa siempre me sale cuando pongo por ahí el mouse. Vaya, las sociedades tienen, ¿cómo se llama? Su gobierno, el gobierno de la sociedad, la Junta General de Accionistas, la máxima autoridad. Estos nombran una junta directiva. Y el representante legal de la sociedad normalmente es el que tiene la firma social. Pero cuando se trata de firmas de cheques, el representante legal pasa muy ocupado, ¿verdad? Y puede ser una sociedad que tiene, ¿qué? 500 empleados y tiene una serie de operaciones, no va a tener tiempo. Entonces, normalmente lo que se hace es que, bueno, a uno más gerentes o a uno más administradores, se les autoriza la firma para que puedan emitir cheques a nombre de la sociedad, puedan disponer de los fondos. Entonces, acá en el caso de las sociedades la titularidad es única, pero existen firmas autorizadas para la disposición de los cheques, o sea, disposición de los fondos y normalmente es por medio del cheque. Los cheques. Entonces, la persona que es autorizada, que tiene firma autorizada para disponer de fondos, para emitir cheques, no es el titular, sino es un representante del titular de la sociedad. Y en el caso de las sociedades, pues la máxima autoridad es la Junta General de Accionistas. Y ellos deciden a quién van a autorizar. Entonces, se llena una serie de formularios. El banco registra, la sociedad autoriza. Tiene que la persona que va a ir al banco debe demostrar su autorización, ¿verdad? Por la junta directiva, por la Junta General de Accionistas y lleva allí la autorización al banco, el banco verifica y llena una serie de formularios ahí. Y entonces, una vez que ya se registró la firma de esta persona, va a poder disponer
de los fondos que pueda poseer la sociedad en cuentas de ahorro, en cuentas corrientes. Y va a poder emitir cheques, hacer reintegros, transferencias bancarias, etc. Liquidar saldo. Entonces, todas esas operaciones las realizan únicamente las personas que tienen firma autorizada. Pero el autorizado no es el titular, sino que es un representante del titular. Estamos ahí, ¿verdad? Vaya, este tema va a entrar en el parcial. Ahora, este tema, emisión de obligaciones bancarias, no va a entrar. La obligación o la emisión de obligaciones bancarias no va a entrar en el parcial. Este es para el cuarto parcial. Solo 4 clases van a entrar en el parcial. Ya les dije. Vaya. Vamos a continuar con el temita. Esto se encuentra regulado a partir del artículo 1222 al 1232. Y básicamente son 2 tipos de obligaciones. La emisión de cédulas hipotecarias y de bonos. Por medio de este tipo de documentos, los bancos captan fondos del público. Y estamos hablando que estos son títulos valores que deben de cumplir las características señaladas en el Código de Comercio. Entonces acá lo que hace el banco, bueno, la misma ley de bancos autoriza en el artículo 56 que los bancos puedan emitir títulos valores de contenido crediticio. Aquí en el artículo 56 se establece, miren, por ejemplo, la letra K, que las cédulas hipotecarias se emitirán en serie y en las condiciones que determine el mismo banco emisor. Dice, por ejemplo, acá, vamos a ver. Vamos a ver que las cantidades depositadas, que los depósitos en cuenta de ahorro, cuenta corriente, títulos de capitalización, cédulas hipotecarias, que los títulos valores a que se refiere el literal G, bueno, todas estas son operaciones permitidas por los bancos, Entonces, pueden emitir cualquier tipo de obligaciones para captar fondos del público. Y esto, las cédulas hipotecarias son títulos valores de contenido crediticio que se coloca, que son, el banco es el emisor y los coloca al público. Entonces, la persona que adquiere el título valor adquiere derecho. Entonces, del artículo 1222 al 1225 se establecen cuáles son las características que deben de cumplir este tipo de título. Y específicamente están regulados del 1126 al 1128 las cédulas hipotecarias y los bonos del 1129 al 1232. Ahora bien, ¿qué es el respaldo de estos documentos? El respaldo son los créditos que el banco tiene a su favor. Y en el caso de los bonos son los créditos hipotecarios. Es un crédito, son créditos hipotecarios. Entonces, el tenedor del título, estos son títulos de renta fija. Y ganan intereses. El tenedor tiene derecho a que se le pague el título al vencimiento del plazo y a recibir también los intereses. Vamos a ver el 1222.
Código de Comercio. Veamos acá. Acá le habla de los, tanto de los bonos como de las cédulas hipotecarias y establece cuáles son los requisitos que deben de cumplir estos documentos. Sección D de disposiciones generales relativas a la emisión de obligaciones bancarias. Y aquí le dice, miren, el artículo 1222, la emisión de cédulas hipotecarias y bonos bancarios se regirá por las siguientes disposiciones. Y comienza a establecer, por ejemplo, debe estar autorizada por la Junta General o por la Junta Directiva. Va a depender si los estatutos de la sociedad. Bueno, la Junta General de Accionistas es la máxima autoridad de una sociedad. Entonces, la emisión de estos títulos valores debe estar autorizada por la máxima autoridad de la institución. Se debe realizar una escritura pública. Así dice el Romano Doble. El banco emisor lo hace por medio de escritura pública. Y ahí se establecen las características del título, las bases de la emisión. Debe estar autorizada por la Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles. No, no es la Superintendencia del Sistema Financiero, perdón. La Superintendencia del Sistema Financiero. Y debe existir un dictamen previo antes de que autorice la Superintendencia del Banco Central de Reserva. Y la escritura se inscribe en el Registro de Comercio. Se inscribe en el Registro de Comercio. Luego, otra cuestión que señala esta disposición es que el emisor debe cancelar los títulos cuando vuelvan a su poder, es decir, cuando se da el vencimiento. O ya sea que también puede suceder que se entregue anticipadamente el título. Entonces debe de cancelar al legítimo tenedor de ese documento el monto, el valor del bono o de la cédula hipotecaria más los intereses que ha devengado. El Romanos 4 establece que cuando las obligaciones bancarias sean pagadas a plazo mayor de 3 años, deberán ser objeto de amortización por periodos no mayores de un año, con sorteo o sin él, por pagos fijos iguales que comprendan amortización e intereses, o por pagos iguales para amortización de capital. ¿Qué es la amortización? Les consulto, ¿qué es amortizar? Amortización. ¿Qué es? Es como una distribución de gastos. Distribución, cancelación también, ¿verdad? Amortizar, cancelar, se distribuye en el tiempo. Esa es la amortización. Estos documentos tienen ciertas características, tienen, ¿cómo se llama? Se les desprende una parte, una pestañita ahí para efectos del cobro de los, ¿cómo se llama? De los intereses. Y se hacen sorteos, ¿verdad? Sorteos para efectos de pago de intereses o venta de estos documentos. Los sorteos serán públicos y presididos por el representante de la superintendencia. Se hará constar en acta notarial. Aquí siempre hay un notario que hace constar de lo que acaeció al momento de celebrar el sorteo. Y dice también que los títulos designados para su amortización, o sea, para su pago, dejarán de devengar intereses desde la fecha fijada para su cobro, sin que el plazo entre este y la celebración del sorteo
puede ser mayor de 1 mes. Los cupones son las pestañitas, lo que se desprende del título. Sin perjuicio de las acciones a que den lugar las garantías adicionales, si las hubiere, los títulos y sus cupones serán títulos valores exclusivamente a cargo del emisor y producirán acción ejecutiva contra el mismo previo requerimiento de pago. Bueno, el banco emite, es el emisor, y pone a disposición del público, hace publicación en medios de comunicación para que cualquier persona interesada en adquirir un bono, una cédula hipotecaria, pueda adquirirla, paga su valor y ahí tiene un derecho, que es un título valor. Estos se pueden endosar, ¿verdad? Son endosables y no se emiten a nombre de determinada persona, sino que son títulos al portador. Luego, ¿qué es lo que deben de contener? ¿Cuáles son las características? Estos están establecidos en 1223. La clase de título, si es bono, cédula hipotecaria, el valor de la emisión, la serie, número progresivo, están numerados. Nombre y domicilio del banco emisor, capital pagado y reservado del mismo. Toda esa información debe constar en el documento. Primas, tipos de interés, en su caso sorteo. Los términos señalados para el pago de intereses y capital, plazos, condiciones y cláusulas de reembolso anticipado, lugar de pago, garantías especiales según la naturaleza del título, lugar y fecha de emisión, y las inscripciones en los registros públicos, resumen de la escritura de emisión. Tiene que contener un montón de datos, ¿no? Pero en letras bien chiquitas, ¿no? Firmas autógrafos de por lo menos 2 administradores del banco autorizados para ello. Estas son las características que deben de cumplir estos documentos. Vaya, alguien que me haga el favor de leer el artículo. Aquí estamos hablando en términos generales de lo que son los depósitos, los bonos y las cédulas hipotecarias, ¿no? Que son títulos de crédito que emiten los bancos y cuyo respaldo son los créditos hipotecarios que tiene el banco a su favor. Es decir, que estos títulos amparan un derecho a favor de su legítimo tenedor, son títulos a la orden, no se emiten a nombre de determinada persona, y el que tiene, y se pueden transmitir por endoso, el que posee el documento puede exhibirlo a la fecha de su presentación, de su, ¿cómo es? De su vencimiento, para efectos de que se le haga el pago del valor del documento más los intereses. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 224 del Código de Comercio. Aquí lo tenemos. Artículos 1224. Los títulos llevarán adheridos los cupones necesarios para el cobro del interés y en su caso para el de amortizaciones. Deberán de estar redactados en castellano, pero podrán contener traducción a cualquier idioma extranjero. La institución emisora responderá de los daños y perjuicios que se causen a los tenedores de los títulos por defectos en la emisión. Léame el 1225 también, por favor. Vaya. Artículo 1225. Las obligaciones bancarias quedan sujetas a las disposiciones que regulen los bonos emitidos por sociedades anónimas, en lo que no estuviera expresamente modificado en esta sección y en las dos siguientes. Vaya, entonces estamos hablando, gracias, son títulos valores. El caso de los bonos, pues también tienen un apartado especial en el Código de Comercio y ahí se establece que el bono ampara derechos a favor del tenedor y el respaldo es un crédito colectivo. Un crédito colectivo a favor de los tenedores y está respaldado por ese crédito colectivo por una hipoteca.
sea, el banco puede emitir bonos. Por ejemplo, alguien necesita un crédito, digamos, y tiene bienes, tiene inmuebles. Entonces hace un contrato de crédito con el banco, crédito en cuenta corriente, y deciden emitir bonos. El banco emite bonos, porque aquí cuando hablamos de cantidades bastante fuertes, ¿no? Entonces el banco emite bonos y ¿qué va a amparar ese crédito colectivo de los tenedores? Es decir, las personas que van a comprar o van a adquirir los bonos. Los bienes inmuebles, puede ser un bien inmueble o varios bienes inmuebles del deudor. Entonces, el banco responde en forma directa porque es el emisor de los bonos respecto de los tenedores. Pero el deudor del banco también responde solidariamente por ese valor. Entonces, los tenedores legítimos de esos títulos valores pueden ejercer la acción cambiaria en contra del banco y al mismo tiempo en contra del deudor del banco, porque esos bienes amparan la emisión de esos títulos. Entonces, aquí se regula, esta es la parte general, que deben de cumplir, cuáles son los requisitos que deben de cumplir esos títulos, las cédulas hipotecarias, los bonos bancarios. Y decíamos que el caso de los bonos bancarios también tienen un apartado especial en el Código de Comercio. Normalmente los bonos es común que los emita el Estado. El Estado emite bonos para captar recursos del público. Solo que lo hace en bolsas internacionales, ¿no? Una bolsa de Nueva York. Esos bonos, el que adquiere esos bonos están respaldados por bienes del Estado, o sea, recursos del Estado. Entonces se venden a determinado plazo. La persona que lo adquiere va a ganar un interés. Al vencimiento va a entregar el bono, se va a amortizar y le van a pagar la tasa de interés que corresponda. Las cédulas hipotecarias, estas están reguladas del artículo 1226 al 1228 del Código de Comercio. Es la sección E, cédulas hipotecarias. La sección D es disposiciones generales relativas a la emisión de obligaciones bancarias. Entonces, las cédulas hipotecarias están reguladas del 1226 al 1228 y los bonos bancarios del 1229 al 1232. Veamos las cédulas hipotecarias. Son títulos valores respaldados por cartera de crédito hipotecario, donde el emisor del título es el acreedor de la misma. Vaya, el banco tiene una cartera de crédito a su favor. Y entonces decide captar recursos del público para seguir realizando su actividad de préstamo. Y emite los títulos valores denominados cédulas hipotecarias. ¿Cuál es el respaldo de esas cédulas hipotecarias? El respaldo de esas cédulas hipotecarias es la cartera de créditos hipotecarios a favor del banco. Y esos recursos que capta el banco del público los debe utilizar para seguir realizando su actividad, para hacer préstamos bancarios. Entonces, como estamos hablando que el respaldo es la cartera de créditos, ese respaldo es una garantía indirecta
que está constituida por la cartera de crédito, ya sea por la totalidad o una parte de los créditos, según el banco haya decidido. Ese es el monto máximo que respalda esa emisión de esas cédulas hipotecarias. Y en el artículo 51, letra E de la ley de bancos, ahí se establece esa facultad. En el 51 tenemos los tipos de operaciones. Los bancos podrán efectuar las siguientes operaciones en moneda nacional y extranjera. Entonces, la letra E, captar fondos mediante la emisión y colocación de cédulas hipotecarias. Y la F, captar fondos mediante la emisión de bonos u otros títulos valores negociables. Ahí tenemos la facultad. Es una forma de captación de fondos. Y el respaldo de estos títulos valores de las cédulas hipotecarias son precisamente la cartera de crédito que tiene a su favor el banco. Acuérdense que como la actividad principal del banco es captar fondos del público y luego colocarlos, los bancos tienen grandes carteras de crédito. Entonces, puede ser que solo una parte de esa cartera de crédito esté respaldada por la emisión de bonos o la totalidad. Ahora bien, quien adquiere la cédula, el título valor, tiene derecho a que se le pague el valor del mismo al vencimiento, más los intereses y recargos que puedan existir. De lo contrario, este tiene acción en contra del banco, acción ejecutiva, estamos hablando de título ejecutivo, y se ventila en un juicio ejecutivo, y ahí pues se pueden embargar los créditos que se encuentren afectados. ¿Qué implica esto? Que ya no le van a pagar al banco, sino que le van a pagar, o bueno, le van a seguir pagando al banco, pero el banco va a tener que entregar esos fondos a las personas, a los tenedores legítimos. Entonces, y como estos son créditos, la cartera de créditos hipotecarios que están respaldados por hipotecas, entonces también los deudores del banco que tienen créditos a favor del banco y que están grabados con una hipoteca, también indirectamente deben de responder a los tenedores, a los legítimos tenedores de las cédulas hipotecarias. Entonces estos bienes se ven afectados. Una situación que señala el Código de Comercio es que cuando se afectan los bienes, esta afectación no se inscribe en el registro de comercio. Es decir, aquí ya estamos hablando de un juicio ejecutivo, que ya el juez ha emitido resolución y entonces se va a hacer efectivo el embargo de esos bienes. Entonces, el banco puede cancelar libremente cualquiera de los créditos afectados. Y el dinero que proceda de esa operación también queda afectado por la garantía. Y acá estamos diciendo que solo se puede utilizar los recursos que obtenga el banco por la captación de esos fondos, en el caso de que sean cédulas hipotecarias, para invertirla en otros créditos, mientras se encuentra vigente la emisión. Es decir, que el banco va a emitir cédulas hipotecarias garantizadas por una cartera de créditos hipotecarios para captar fondos, y con los fondos que capte, estos fondos serán utilizados única y exclusivamente para realizar nuevos créditos, mientras se encuentre vigente la emisión. Eso es lo que regula la disposición.
Ahora, como vemos que este tipo de operaciones están autorizadas, ¿verdad?, por la ley de banco. Entonces, los bancos, para realizar este tipo de operaciones, deben de estar autorizados como tales. Y como decíamos, la emisión de este tipo de títulos valores deben estar autorizadas por la máxima autoridad del banco. Estamos hablando que los bancos son sociedades anónimas o la Junta General de Accionistas y deben de cumplir una serie de requisitos que están detallados en el Código de Comercio que ya leímos. Entonces, toda la cartera de créditos hipotecarios, y cuando hablamos de créditos hipotecarios hablamos de préstamos que están garantizados por hipotecas, sirven de respaldo para estas emisiones. Sirven de respaldo para los tenedores legítimos. Ahora bien, en otras partes, los bancos cuando emiten cédulas hipotecarias, las venden en bolsa de valores, en el mercado de capitales. Y cualquier persona interesada, pues en la bolsa de valores se venden títulos, valores. Y cualquier persona interesada en adquirir cédulas hipotecarias o bonos de los bancos puede realizar esa adquisición. Representan el importe de los préstamos que ha concedido el banco a sus clientes sobre sus inmuebles. El producto de la venta será igual al importe de los referidos préstamos. Es decir, no puede emitir el banco una emisión de cédulas hipotecarias con un monto superior a la cartera de créditos que lo van a respaldar. No puede, porque entonces no estarían garantizados en su totalidad. Y como decíamos, estos títulos valores se emiten a la orden, se pueden traspasar por medio de endoso y incorporan un derecho a favor del legítimo tenedor que está respaldado por una cartera de créditos a favor del banco. Entonces, la garantía hipotecaria es de tercera categoría cuando hablamos de la, ¿cómo se llama?, del derecho preferente de crédito. Créditos hipotecarios. Y entonces, los titulares de los bonos, o perdón, de las cédulas hipotecarias, tienen derecho preferente. Aquí también el mismo artículo, las mismas disposiciones del Código de Comercio establece que se emiten a plazos de 20 años. A 20 años se emiten los bonos, perdón, las cédulas hipotecarias. El plazo establecido son 20 años. Y como decíamos, los recursos que el banco obtiene los invierte también en nuevos créditos hipotecarios. En nuevos créditos hipotecarios. Y estos créditos también automáticamente se afectan por la garantía preferente. Y pues decimos que en el artículo 1222, que ya lo leímos, se establecen cuáles son las características y condiciones en que deben de emitirse estos tipos de títulos. Y también por la ley del Banco Hipotecario de El Salvador. Vaya, eso es lo que regula el artículo del 1226, 1227 y 1228. Vamos a leerlos para, pues, tener una idea más clara del mismo. Vaya, alguien que me haga el favor de leer el artículo 1226 del Código de Comercio. Ahí lo tienen en pantalla.
¿Quién me colabora? Tal vez si fuera un... Yoli. Bueno, dele pues. El 1227 quiero un caballero, porque solo las señoritas han leído. Vaya, 1226. Cédulas hipotecarias, 1226. Las cédulas hipotecarias son obligaciones emitidas por los bancos que realizan operaciones de créditos hipotecarios, los cuales conceden garantía preferente a los titulares sobre la totalidad o una parte de los créditos hipotecarios constituidos a favor de una entidad emisora. Vaya, muchas gracias. Ahora alguien que me lea el artículo 1227. Un caballero preferentemente. Artículo 1227. Las cédulas hipotecarias se emitirán por el plazo máximo de 20 años. El importe de la emisión no podrá exceder del valor total de los créditos hipotecarios que se afecten. El producto de la colocación de las cédulas en el mercado deberá ser invertido en el banco emisor en nuevos créditos hipotecarios, los cuales quedarán automáticamente afectados a la garantía preferente que menciona el artículo anterior. Hágame el favor de leerme el 1228 también. Con gusto. Artículo 1228. Las características de los créditos hipotecarios que pueden afectarse como garantía de una emisión de las cédulas, las de los créditos hipotecarios que se concedan con el... Perdón, lo voy a volver a leer. Artículo 1228. Las características de los créditos hipotecarios que puedan afectarse como garantía de una emisión de cédulas, las de los créditos hipotecarios que se concedan con el producto de esta emisión, las especies que pueden emitirse y las condiciones y requisitos de las emisiones que se hagan, se regularán por la ley especial de la materia, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1222 de este código, y en su caso de lo dispuesto en la ley del Banco Hipotecario de El Salvador. Vaya, muchas gracias. Fíjense que cuando normalmente son instituciones también públicas las que emiten este tipo de títulos, ¿no? Entonces, pero cuando para emitirlos normalmente crean una ley especial. Igual el caso de los bonos. A veces van a hacer emisión de bonos y crean una ley especial cuando son instituciones públicas. Vaya, no sé si si han entendido el mecanismo de lo que es las cédulas hipotecarias. Si han comprendido en qué consisten o qué tipo de títulos valores son. Me gustaría escuchar comentarios, opiniones, para tener claridad de este tema de las cédulas hipotecarias y de los bonos. La emisión de obligaciones crediticias de los bancos no entra en el parcial, pero sí la cuenta, las operaciones pasivas, cuenta corriente, depósitos en cuenta corriente, depósitos en cuentas de ahorro. Y ya les dije los temas que van a entrar: carta de crédito, contrato de cuenta corriente, operaciones bancarias pasivas, depósitos en cuenta corriente, depósitos en cuenta de ahorro, a plazo, a la vista y a plazo. Eso entra. Las clases del 25 de marzo, 29 de marzo, 1 de abril y 12 de abril. El 12 de abril hoy hablamos las últimas, tocamos los últimos puntos, pero esa entra en el parcial. Entonces, ¿han entendido en qué consisten las cédulas hipotecarias? Les pregunto. Vamos a ver. Si no, voy a preguntarle yo a ustedes. Fátima Yesenia, creo que es Figueroa Leiva. ¿Qué ha entendido usted? ¿Está por ahí? Figueroa Leiva Fátima. ¿Se encuentra escuchando la clase? Quizás solo tiene encendida la computadora. Vamos a ver. Y que solo tengo la vista poco.
Elisa Abigail Cortés Torres. Elisa. ¿Ah? Yo creo que, bueno, vamos a ver. Beatriz Méndez Melano. Hola, Eric. De Ajá. lo que usted está diciendo de las células Cédulas hipotecarias. hipotecarias. Ajá. ¿Qué ha Sí, entendido más que usted? todo, hola, más que todo son las que nos decía que pueden tener como plazo de 20 años y de las cuales los bancos, por ejemplo, son como una clase de como bonos que, por ejemplo, tienen como un respaldo. Bueno, en primer lugar, ¿qué son las cédulas hipotecarias por su naturaleza? Les pregunto a todos, ¿qué es una cédula hipotecaria? Sí, por su naturaleza, ¿qué es? ¿Qué es una cédula Un título hipotecaria? valor. Es un título valor. ¿Quién es el emisor? El banco. ¿Y para qué emite cédulas hipotecarias? Para captar fondos del público. ¿Y qué hace con los fondos que capta? Los invierte en nuevos créditos. ¿Cuánto es el plazo de las cédulas hipotecarias? 20 años. Plazos largos. ¿Y cuál es el respaldo de esas cédulas hipotecarias? A la cartera de créditos hipotecarios que tiene el banco. No necesariamente es la totalidad de la cartera, puede ser una parte de la cartera, pero el banco decide emitir cédulas hipotecarias para captar fondos del público e invertirlos en nuevos créditos. Esos son papeles, son títulos valores que se emiten al portador, ¿no? Son al portador. Y esto el banco le paga un interés al legítimo tenedor. Y el respaldo de la persona que compra ese papel, bueno, tiene una proporción de un crédito hipotecario a favor del banco. Entonces puede ejercer acción en contra del emisor, que es el banco, y también en contra del cliente del banco, cuyo crédito se encuentra hipotecado por un bien inmueble. No puede exceder el monto de los créditos afectados la emisión de tales cédulas hipotecarias. Entonces son papeles, son títulos valores y deben de cumplir con todas las características que señala el Código de Comercio del 1222, ¿verdad? Lleva el número de serie, las generales del emisor, que es el banco. Entonces estos documentos están respaldados por la cartera de crédito del banco. Entonces son títulos valores y se pueden transmitir por medio de endoso. Esos son las cédulas hipotecarias. Entonces es un título valor emitido por un banco que está respaldado por la cartera de créditos hipotecarios que tiene ese banco y que se emite con el fin de que éste pueda captar fondos del público y estos fondos los invierte única y exclusivamente para, ¿cómo se llama? Para realizar nuevos préstamos mientras se encuentre vigente la emisión. Obviamente que estos préstamos nuevos inmediatamente se ven afectados por la garantía hipotecaria que tienen estas cédulas. Entonces aquí hay un grupo de personas que adquieren los títulos en el mercado, en bolsa de valores, que tenemos solo una bolsa de valores. El banco los pone a disposición del público y las personas interesadas adquieren esos papeles. Entonces, cuando usted adquiere, para usted es una inversión. Está adquiriendo una parte de la cartera de crédito del banco y esos bonos, esas cédulas son de monto fijo y generan intereses al tenedor, al legítimo tenedor de ese documento. No sé si tienen
Más consultas, comentarios sobre el examen que se va a realizar el próximo miércoles. Yo les decía al inicio de la clase que va a ser oral. Así lo han dispuesto las autoridades de la universidad. Yo lo voy a realizar, va a iniciar el miércoles los primeros 5 grupos y el sábado lo vamos a culminar con los 5 grupos restantes. Pero cuando digo que se va a hacer en grupo, no es que es colectiva la nota, como en el caso de las exposiciones, que pasan a exponer 2, 3 y los demás responden las preguntas. No, yo les voy a hacer preguntas directas, en forma directa a las personas y ahí se van a ganar su nota. Entonces, les voy a dar 15 minutos por cada grupo. En esos 15 minutos yo voy a preguntarle a todos los miembros del grupo una pregunta directa, una o más preguntas directas. Puedo lanzar una pregunta general para que la responda quien quiera y yo voy a ir anotando ahí. Voy a tener el listado y voy a ir colocando la nota que vaya sacando cada quien. Y bueno, después yo voy a subir la nota ahí en el aula virtual, ahí la van a ver. Acuérdense que yo podría decirles en el momento la nota, pero creo que no es conveniente porque a veces reviso el video para tener una mayor perspectiva, ¿va? O sea, en el momento coloco la nota y luego después reviso el video para ver, ¿va? Para tener certeza. Y luego subo la nota. No sé si tienen consultas sobre eso. Yo bueno, voy a ver si hoy o mañana o a más tardar el lunes les voy a enviar un correo, estén pendientes de sus correos, en donde voy a señalar ¿cómo es? La distribución de los grupos en el tiempo. Y al momento de la evaluación solo va a entrar el grupo que le corresponde. Cada grupo va a ir entrando en la hora que le corresponde, en el tiempo que le corresponde. Luego se sale el grupo entre el otro y así vamos a hacer. No sé si tienen consultas o comentarios sobre eso. Disculpe, licenciado, buenos días. ¿Sí? Yo quería saber si todas las presentaciones de los temas que nos ha dado, que va a darnos preguntas para el parcial, están en el aula virtual. Sí, están en el aula virtual. Es evidente que no ha revisado el aula virtual, ¿verdad? Sí están en el aula virtual. La única que no está es la clase del día. La del 12 falta. Sí, esa falta, pero hoy la subo. No se preocupen, hoy la subo. Y no es tampoco el gran, no son 100 páginas más. Esta presentación tiene, ya le digo cuántas páginas tiene la del, hasta aquí, 15 páginas tiene. 15 paginitas. Pero me imagino que ustedes cuando están en clase también anotan, ¿no? Porque hay cosas que, por ejemplo, yo les decía, ¿cuándo es en firme? ¿Cómo se llama? El crédito. Yo les decía preguntas así, ¿verdad? Hay preguntas que no necesariamente en la clase o por ejemplo, ¿cuáles son los títulos valores que son fungibles, ¿verdad? Bueno, sí, esa clase hoy la subo. O sea, no es el gran montón, pues. Si en realidad son solo 4 clases. La del 25 de marzo, la del 29 de marzo, la del 1 de abril y la del 12 de abril. Esas son 4 clases nada más. Y las presentaciones andarán por 15, 16 páginas. 15, 16 páginas, lo máximo. Entonces no van a tener mayor problema. De aquí al miércoles. Vaya, no sé si tienen otra consulta. Aprovechen ahora porque ya a la hora del examen, acuérdense que deben de vestirse formalmente. Así son las indicaciones que ha dado la universidad. Yo se la voy a mandar. Formalmente deben de encender la cámara. Ajá, Martínez, allá la Gilma.
Buenos días, Liga. Una pregunta. ¿Usted va a dar la indicación cuando vaya saliendo un grupo y vaya entrando otro? Sí, Para como yo le... tener, para estar pendientes y no perder Sí, tiempo. no, como yo le voy a mandar un correo en donde va a estar el horario de cada grupo, la distribución de los grupos. El grupo 1 va a entrar a tal hora y va a culminar a tal hora. El grupo 2 entra a tal hora, o sea, ustedes van a estar pendientes del tiempo para ingresar al aula virtual. Sí. Ustedes van a ver la calendarización y la distribución de los grupos en el tiempo. Es decir, por ejemplo, el grupo 1 de 6:30 a 6:45. 15 minutos. El otro grupo, ¿de qué? De 6:48 tal vez, ¿verdad? Quiero ver, 6:48 a 7:03, ¿verdad? Y así. Usted lo que va a estar pendiente es a qué horas le toca entrar. Y usted va a entrar a esa hora al aula virtual y se va a examinar. Así sería. Yo voy a prepararlos. Tengo que hacer eso decididamente porque tengo que enviárselo en el transcurso del día. Le voy a enviar el memorándum. O mañana, si no puedo hoy, pero igual. Ustedes saben que 15 minutos van a entrar y van a ir en orden del grupo, el día miércoles del grupo 1 al grupo 5. Y el día sábado del grupo 6 al grupo 10. Así va a ser. ¿Alguna otra consulta? Pregunten porque este es el momento. Después es el examen. Acuérdense que deben de subir también la tarea en esta semana. Deben de subir el trabajo. Yo les voy en el aula virtual a abrir la pestañita para que lo suban, ¿verdad? Que eso vale 40%. Y el examen vale 60%. Así es la distribución que se va a hacer, ¿verdad? Así que, yo estoy aquí, pues, pendiente de sus consultas. Si ustedes tienen alguna consulta sobre la clase, pues este es el momento antes de que finalice, ¿verdad? Solo estamos a 3 minutos de que finalice la clase. Entonces, ¿tienen consultas? Ya sea de la clase o del mecanismo que vamos a utilizar para hacer la evaluación. Este es el momento. ¿No? Por mí está todo claro, Liga. Vaya, perfecto. Entonces, miren. Recapitulando. El miércoles y jueves voy a hacer la evaluación. Esta semana que viene es la semana de evaluación. Del grupo 1 al grupo 5 se va a examinar el miércoles. Del grupo 6 al grupo 10 se va a examinar el sábado. Los temas que van a entrar son la clase del 25 de marzo, carta de crédito, la clase del 29 de marzo, contrato de cuenta corriente. Bueno, no es solo carta de crédito, la del 25 de marzo es la carta de crédito y el reporto. Esa clase ahí está regulado lo que es la carta de crédito y reporto. El 29 de marzo es contrato de cuenta corriente. El 1 de abril, operaciones bancarias y también ahí incluye las operaciones pasivas, depósito en cuenta corriente a la vista a plazo. La del 12 de abril, operaciones pasivas siempre, depósito en cuenta de ahorro a la vista y a plazo. Esas son. La única que no está subida en el aula virtual es la del 12 de abril, pero este día la voy a subir. En el transcurso del día, lo más probable es que en la tarde, tipo 6, 7. Pero no son presentaciones extravagantes de 300 páginas. 15 páginas tiene esta última presentación. Bueno, perfecto. Entonces, pasen un feliz día, pasen un feliz fin de semana. Bendiciones a todos, suerte en los exámenes, en el examen.
Y nos vemos ya en el examen el miércoles. Gracias por su atención. Gracias, Gracias, Liz. Liz. Feliz fin de- Gracias, buenos días.